Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a comentar sobre la situación actual de mercado. Como ya sabéis, el S&P, el Nasdaq están sobre su media móvil anual, ¿no? Han bajado más o menos un 10% desde máximos. Y el S&P lleva una caída de más o menos el 5% en dólares este año, ¿no? Y más en euros. En este vídeo pues analizaremos esa posible recesión económica que pueda haber en Estados Unidos, que es lo que el mercado está empezando pues a descontar. Luego los tipos de interés, cómo han fluctuado, cómo impacta esto en los mercados, qué impacto tiene en los flujos de capital. Luego pasaremos al cómo protegerse en caso de una recesión, ¿no? Qué activos son los que se aprecian, qué hacer. Y finalmente pasaremos a las conclusiones. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Como ya sabéis, lo he mencionado antes, pues el S&P llevaba una subida de más o menos el 20% en el 2024 y ahora pues ha empezado a bajar, ¿no? Ha bajado de los 6.200 y está ahora mismo en 5.600. Llevaba una racha de más o menos 380 días por encima de su media anual, ¿vale? Que podemos ver aquí que la media es la línea naranja y llevaba 380 días. Esta es una de las mayores rachas, ¿vale? O sea, estaba en el percentil 84. Bueno, el percentil 84 desde 1980 prácticamente. Solo el 16% de las rachas han sido superiores a esta, ¿no? Pues ya se esperaba una corrección, por lo menos hasta la media móvil, como la que hemos tenido ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que ocurra esta corrección en los mercados? Pues básicamente que el GDP Now, que básicamente lo que mide es el PIB a tiempo real de Estados Unidos, que esto es publicado por la Fed de Atlanta, la Reserva Federal de Atlanta, que en base a otros indicadores pues hacen como una predicción de dónde va a estar el PIB trimestral, ¿no? Hasta hace poco se estimaba en un 2,5 y de repente han salido unos datos y la Atlanta Fed ha ajustado este pronóstico de 2,5 a menos 2,5, casi menos 3%. Que esto es lo que ha hecho que el mercado empiece a darse cuenta de que es posible que venga una recesión. Y luego también Trump, con sus medidas de aranceles y su política fiscal, ¿no? Que está causando mucha incertidumbre, y los líderes de empresas, etcétera, pues al haber más incertidumbre, pues invierten menos, contratan menos, etcétera, ¿no? Y eso tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Luego también podemos ver aquí, este es un indicador que tenemos en Alpha Road Technologies del labor market, ¿no? Del mercado laboral en Estados Unidos. Como podemos ver, venimos de un extremo. O sea, nunca desde 1990 se había visto un mercado laboral tan extremo, ¿no? Una tasa de desempleo tan baja y unos precios laborales tan altos, ¿no? Que es lo que mostramos aquí. Esto es característico de el pico del ciclo económico, ¿no? Este indicador al final, cuanto más alto esté, pues indica un pico del ciclo económico y cuanto más bajo, pues el mínimo del ciclo económico, ¿no? Como podemos ver, pues está desacelerándose la economía y lo normal es que cuando el desempleo empieza, o sea, el labor market empieza a corregir, empieza a desacelerarse, ¿no? Podemos ver una recesión, ¿no? Como pasó aquí en el 2008, que empezó a bajar, vimos la recesión. Luego aquí en el año 2000 lo mismo, ¿no? Hubo unos años de bolsa muy malos del 2000 al 2003 y en el 2003 pues se hizo, se vio ese bottom, ¿no? Y desde ahí para arriba. Y luego también hay que tener en cuenta, pues eso, que la inflación subyacente, ahora mismo en Estados Unidos, ¿qué es la inflación subyacente? Pues es la que excluye elementos volátiles como pues la energía y la comida, ¿no?
pues está en 2,65% anual, ¿vale? Está creciendo a un 2,65%, que sigue estando por encima de lo que quiere la Fed, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos, que busca ese 2%. Pero vemos que a un mes, a 3 meses y a un año, esta inflación está bajando. Eso es bueno, ¿por qué? Porque van a bajar los tipos de interés, pero ahora el mercado cree que esas bajadas de inflación son negativas porque están afectando también al crecimiento económico, ¿no? Y si las bajadas de tipos de interés son por miedo a crecimiento económico, pues hace que esas bajadas sean negativas para el mercado, ¿no? Indirectamente. Luego podemos ver que la inflación, incluyendo esos elementos volátiles, está subiendo, ¿no? El último mes ha subido un 0,13, está en un 3% ahora mismo, y en los últimos 3 meses ha subido un 0,43. En el último año sí que es verdad que ha bajado un 0,11. Y luego el crecimiento económico actual de Estados Unidos es muy bueno. Estamos viendo una tasa anual del PIB real del 2,5%, que es muy alto, o sea, está por encima de la media. Pero sí que es verdad que está desacelerándose, ¿no? Con una caída del 0,21 trimestral y una caída del 0,69 anual. La pregunta es, estos números son buenos, pero la pregunta es, ¿van a seguir siendo buenos o este es el inicio de una tendencia a la baja, ¿no? En este crecimiento económico? Y como podemos ver, es lo que ha empezado pues, a descontar un poco este último mes los tipos de interés. Los tipos de interés a largo plazo, que los medimos con las tasas a 10 años, ¿no? Los bonos a 10 años de Estados Unidos, del gobierno, pues han empezado a bajar. Estos rendimientos empiezan a bajar y también los de corto plazo han bajado año, trimestralmente y mensualmente, ¿vale? Y están en 4,21 ahora. Esto lo que quiere decir es que el mercado prevé que las tasas pues, van a bajar en base a una desaceleración del crecimiento económico. Sin embargo, bueno, también podemos ver la tasa de desempleo, que lo que hablábamos antes, está ahora mismo en un 4%, que sigue siendo históricamente baja, ¿vale? Que es positivo. Pero en los últimos 12 meses, pues esta tasa de desempleo ha crecido un 0,30, ¿vale? Que no es preocupante, pero sí que lo sería si esto sigue incrementando. Como ahora en esta imagen nos muestra qué sectores lo han hecho bien este año, ¿no? Podemos ver que todo lo que es consumo defensivo, o sea, sectores defensivos, como el consumer staples, que es consumo defensivo, ya puede ser supermercados, etcétera, lo ha hecho muy bien con un 5%. Luego también tenemos el sector sanidad, que es otro sector muy defensivo, que ha subido un 7,34% este año. Y luego podemos ver sectores como el energético y materiales, que también han subido, y el real estate, posiblemente descontando la probabilidad de una posible stagflación, ¿vale? Que aquí es donde estos tipos de los commodities, ¿no? Lo acaban haciendo bien, los activos reales. ¿Por qué? Porque esto es más por una crisis de oferta, no de demanda, ¿no? Que es la diferencia entre una recesión y una estagflación, ¿no? En una recesión la crisis viene por demanda, porque la gente no quiere consumir, han perdido el empleo, etc. Y una estagflación es por oferta, ¿vale? Es inflación al alza y crecimiento económico a la baja. Es un problema de oferta. Y luego también tenemos, pues eso, el sector tecnológico ha sido el más afectado con el consumo discrecional, que ha bajado un 11 y un 10%, lo que ha hecho que al tener estos sectores tanto peso en el S&P 500, pues han hecho que el índice esté abajo un menos 4,54% en dólares, ¿vale? Como podemos ver, Europa lo ha hecho muy bien desde la elección de Trump. Si hubiésemos comprado Europa y vendido Estados Unidos, pues estaríamos ganando bastante dinero, ¿vale? Ha despegado como un cohete desde la elección de Trump. Europa ha hecho una outperformance a Estados Unidos brutal. ¿Qué pasa? No es que Europa esté yendo fenomenal, ni vaya a ir fenomenal, ni nada, no. Simplemente era que las expectativas para Europa eran muy malas y simplemente, al ser tan pesimistas, parece que no va a haber un crecimiento económico tan malo en Europa, ni nada de eso de lo que se esperaba, y por lo tanto, pues se ha recuperado el índice, bueno, está creciendo bastante bien, está rompiendo máximos históricos del Eurostoxx y tal, y bueno, esa es una posible explicación a esto.
En cuanto a tipos de interés, estamos viendo cómo los tipos de interés en Europa, en el Bund alemán a 10 años, están subiendo drásticamente desde el anuncio que Alemania va a empezar a ofertar más bonos, va a aumentar su oferta, va a aumentar su deuda pública. Desde ese día ha sido un cohete hacia arriba, han subido los tipos de interés de un 2,40 a un 2,8 a 10 años. Eso es un movimiento brutal. Lo que ha hecho que el euro se aprecie un montón, porque aquí hay que explicar que cuanto más rendimiento den la renta fija, sobre todo a largo plazo, en una divisa, ¿no? En este caso el euro, más atractiva es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una demanda por parte de inversores extranjeros por esto y aparte por inversores de Europa, ¿no? ¿Qué hacen? Pues si estaban muy invertidos en Estados Unidos, como lo están, pues venden dólares, compran euros y compran esta renta fija, ya que ahora ofrece mucho más rendimiento, es mucho más atractiva. Y lo mismo ha pasado en Japón. En Japón, desde principios de año, la tasa libre de riesgo a 10 años ha subido del 1,12 al 1,5, ¿vale? Y como ya sabemos, los inversores japoneses son los principales, están muy invertidos fuera de Japón, en Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en el sector tecnológico. Lo que también demuestra, ¿no? O sea, da una posible razón a por qué se está vendiendo tanto el sector tecnológico en Estados Unidos. Porque los japoneses están vendiendo sus acciones en Estados Unidos están repatriando ese capital, vendiendo dólares, vendiendo las acciones para comprar sus propias acciones, ya que la divisa se está apreciando, y su renta fija. Como vamos a ver aquí, este gráfico muestra las reacciones, ¿no? Desde que han subido los tipos de interés a largo plazo y a corto plazo en ambas divisas, en tanto el dólar, en tanto el yen como el euro. El yen versus el dólar se ha apreciado una barbaridad, un 7% en lo que lleva de año, y el euro contra el dólar se ha apreciado un 4,65%. Que también se junta que no solo han subido los tipos de interés en estos dos países, sino que en Estados Unidos han bajado desde principios de año, ¿vale? Han pasado de un 4,8 a un 4,2, lo que también incita también a este movimiento, ya que el dólar se deprecia y las otras se aprecian. Entonces es un movimiento doble, se podría decir. El tema del euro dólar, pues si tenéis inversiones en Estados Unidos en dólares, pues os habéis visto negativamente afectados, ¿no? Mucha gente, si el S&P ha bajado en dólares un 4% y el euro dólar se ha apreciado un 4%, pues lo normal es ver que la gente ha perdido más o menos un 8 o un 9% este año en su inversión en el S&P, ¿no? Porque como los dólares que ellos los compraron cuando el euro estaba más bajo, ahora que el euro ha subido y tienen que vender esos dólares para pasar a euros, pues van a recibir menos euros, ¿no? Y por eso hay una pérdida ahí de tipo de cambio, que se llama. Ahora pasamos a cómo protegerse, ¿no? De un escenario de estagflación o un escenario de recesión, ¿vale? Compra de volatilidad, ¿no? La volatilidad, claramente, si hay un escenario de recesión, incertidumbre económica con el tema de Trump o lo que sea, pues la volatilidad va a ir al alza. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede comprar o futuros o opciones de volatilidad. Existe un ETF que se llama VXX que lo que hace es un ETF que compra futuros del VIX, ¿vale? Que es el índice de volatilidad. Luego también se puede comprar opciones y tal. Esto es algo que pues haría un inversor que pues es más experto, ¿no? No un principiante. Luego también está la compra de oro. El oro lleva una apreciación más o menos del 10% este año en dólares. Un poco menos, la mitad en euros, ¿no? Al haberse apreciado tanto el euro. Y en el caso de renta fija de calidad a largo plazo, esto aplicaría si entramos en una recesión deflacionaria, ¿no? Digamos, porque si es una stagflación, la renta fija tampoco nos cubre, porque, claro, la renta es fija. Entonces, si la inflación sube, esos euros que nos da no tienen valor, ¿no? Digamos, pierden valor. ¿Por qué menciono a largo plazo? Porque si es una recesión, lo normal es que los tipos de interés a largo plazo bajen mucho y la renta fija a largo plazo tiene mucha sensibilidad a cambios de tipos de interés. Si os interesa este tema, tengo un vídeo explicando el concepto de renta fija en el canal, en el apartado de cultura financiera. Seguimos. También diversificar
por divisas en la cartera. No solo tener euros, no solo tener dólares, tener un poco de cada, ¿no? Teniendo inversiones en Japón, en MSCI World, etc., sin cubrir la divisa. Y luego, como he mencionado mucho, en estrategias de ahorro, ¿no? Es muy importante tener inversiones descorrelacionadas. Ya puede ser en fondos de cobertura, oro, volatilidad. Son inversiones que no se mueven con el mercado, ¿vale? Que independientemente de lo que haga el mercado, ellos suben o bajan, no hay una relación directa, ¿no? Y esto aumenta mucho la diversificación de la cartera. Y ahora pasamos a lo más importante, a lo que aplica al 99% de las personas, y es, primero, cultura financiera, informarse de que estas caídas son completamente normales, sobre todo en productos de renta variable, divisas, etc. Esto te permite controlar tus expectativas, ¿vale? Y además, otra cosa súper importante es tener un plan financiero. Un plan financiero adaptado a tu perfil de riesgo, ¿no? Lo que mostramos en esta imagen y el cual yo he hecho un vídeo también, cómo construir un plan financiero. Tenéis el vídeo, lo dejaré por aquí arriba, el link. Básicamente, con tu plan financiero, entiendes a la perfección los activos en los que inviertes, sabes que tienes un fondo de emergencia y a 20, 30, 40 años sabes en un escenario mediano, medio, optimista, pesimista, máximo, mínimo, lo que vas a tener, lo que te tiene que dar la suficiente convicción para poder aguantar caídas de cualquier tipo. Además, si eres joven, con las caídas compras más acciones a final de mes, por lo tanto es algo muy positivo. Y si ya eres mayor y vives de rentas, no deberías estar invertido en productos de alto riesgo, ¿no? Deberías estar invertido en productos de poco riesgo que te permitan desembolsos. Y otra cosa muy importante a entender es el concepto de ahorro, ¿no? ¿Por qué digo que si eres joven con las que hayas comprado más acciones y esto es muy positivo? Porque se supone que el ahorro nunca lo vas a vender. O sea, tú tienes tu fondo de emergencia, que es donde accedes a si te quedas sin trabajo, etcétera, tal, pero tu ahorro nunca lo tocas y dejas que eso crezca a largo plazo. ¿Vale? Entonces, tú a final de mes, imagínate que ganas 1.500 euros al mes, tienes 1.000 euros de gastos, pues 400 van a tu fondo de emergencia y 100 van a tu ahorro a largo plazo, ¿no? Y eso nunca se toca. Hay que entender bien este concepto. Para no... O sea, si las caídas a corto plazo te preocupan, es que no tienes una cartera o una estrategia, un plan financiero adaptado a tu perfil de riesgo, ¿vale? Si este es el caso y os veis mi vídeo y no entendéis cómo hacerlo o tal, podéis escanear el código QR que veis aquí o el enlace de los comentarios y podéis organizar una consulta gratuita de 15 minutos conmigo sin ningún tipo de compromiso. Y os ayudo en lo que sea. Ahora pasamos a las conclusiones, ¿vale? ¿Hemos visto estas caídas en el pasado? Sí. ¿Hemos visto periodos similares? Sí. Como podéis ver aquí, existen periodos similares. He cogido los 5 con mayor correlación. La correlación no es muy alta, pero podemos ver que los movimientos son bastante similares en los últimos, pues, estos últimos 60 días, ¿no? He cogido el periodo de estos últimos 60 días del 12 del 5 del 2024 a hoy, al 10 de marzo, y podemos ver que, claro, ha pasado. Ha habido histórico similar. La pregunta es qué pasó en el futuro, ¿no? Pues en este caso la mayoría se recuperaron. En el peor de los casos, que fue en el periodo de 1981 al 1901, de septiembre de 1981 a diciembre del 1981, pues el S&P acabó generando a 3 meses un 5%. Eso fue en el peor de los escenarios. Si cogemos la media de todos los escenarios, a 3 meses vista acabó generando un 10% de retorno, después de haber hecho un patrón similar al actual. Y luego si analizamos en base a la caída que tiene el S&P, que en este momento se sitúa entre 0 y 5, ¿vale? Que no llega ni a estar en este menos 5%, está en un menos 4, podemos ver que la mayoría del tiempo se tira, o sea, son 5.000 días de a lo mejor 6, 7... Digamos que se tira un 80% entre un 0 y un menos 5 de caída, y a 3 meses se suele generar de media, o sea, de mediana, o sea, un 50% de las veces se genera un 3,52% más,
a un año un 14, a 3 años un 40 y a 5 años un 86. O sea, estas caídas son completamente normales. ¿Puede caer más? Sí, pero bueno, tampoco, la probabilidad es de que no, que acabe generando un retorno positivo. Siempre todo depende pues, de los factores que hemos hablado, ¿no? Del crecimiento económico. De momento son expectativas el tema de la recesión. Puede que se materialice, puede que no. Históricamente se han predecido miles de recesiones. Nunca se han acabado materializando 3 y bueno, siempre se ha acabado recuperando el índice. Lo importante es eso, lo que hablábamos, ¿no? El plan financiero, que puedas aguantar este tipo de caídas sin ningún tipo de problema, sin que te afecte a tu vida ni nada. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier sugerencia, comentario, agradezco likes, son bienvenidos. Os invito a que os unáis al Club de Inversión Sensata. Si queréis que publique, que hable sobre algún tema en concreto, lo podéis comentar en este club y haré este vídeo. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.